buenos días, queridos amigos. Don Ángel, como usted siempre, yo le digo a usted, Ángel, bienvenido, que son sus nombres. Llegó ya, este es el primer programa formal de este año 26. Es decir que felicitaciones para usted y en esa salutación a todos nuestros seguidores, a nuestros amigos que nos siguen y que nos siguen apoyando. Porque realmente hay que pedirle a nuestro querido Dios que nos ayude para que las cosas sigan mejorando cada vez más. Así mismo será para todos los amigos televidentes y oyentes de este programa, Hablemos de Desarrollo, que en el 2026 sea un año especial, que hablemos de desarrollo, el desarrollo de nuestro país sea lo más, agronómicamente hablando, lo más fértil posible. Lo más fértil posible. Así que... Y diverso. Para todos los demás oyentes y contribuyentes, bienvenidos sean. Algo importante, señores, que antes de hablar ahora, de Oli y yo estuvimos relacionándonos, y es lo siguiente: la unión hace la fuerza. Debemos oírnos. Tenemos que cumplir las leyes, tenemos que ser organizados en el tránsito, en el diario vivir, en fin. Pidámosle a nuestro querido Dios, al que siempre está dispuesto a ayudarnos, a que la sociedad nos oigamos, que cada vez tengamos el placer de oírnos unos y otros para bien de todos. Entre las cosas, no es solamente en la temática de la agroproducción, sino en términos generales. Así mismo es, no solamente todo el mundo tiene un teléfono celular y cree que con el teléfono celular ya no, la alfabetización es todo. Es todo. Porque tú con que tú oigas un asunto, ya tú crees que tú eres faculto. No. Pero hay muchos que son analfabetos totales, que están usando teléfono celular. Yo vi eso con dolor en el alma de un señor que le regaló a su padre en el campo, y el papá le enseñó a cómo usar el teléfono. Señores, qué bueno que el papá aprendió, pero nosotros tenemos que, como educadores que hemos sido o que nos graduamos en educación, tanto de Olio de Mayagüez y yo de Texas de A&M, tuvimos ese privilegio de estudiar educación. Que por cierto, qué bueno fue la designación de Francisco Oliverio Espaillá Bencomio. Es un egresado de la Universidad del programa ISA Ucamaima, de la Universidad Católica Madre y Maestra, el cual tuvimos mucha relación, pero para todos los isianos, porque él es isiano obviamente, desearle lo mejor, de suerte y de apoyo. Que cuente, señor Oliverio Espaillá, que cuente con un programa de televisión especial para dar a conocer que estamos a la orden. Que estamos a las órdenes de él. Y no tenemos anuncios. No tenemos anuncios. Siendo sincero, nos interesa. Nos interesan los anuncios. Pero es importante saber eso para que él sepa, que cuente con nosotros, no porque somos del Estado de Lisa, sino porque lo que él pretende, lo que nosotros tenemos, más o menos coinciden. Somos coincidentes. Somos coincidentes. Oliverio, señores, es una persona, un técnico muy pro tecnologías. Hoy vamos a hablar ahorita un poquito más detallado sobre la tecnología de un cultivo muy importante que es la auyama. Y vamos a hablar también de otras cosas que queremos que nos sigamos dándole amor, que es el bambú. Pero mientras tanto hay que pedirle todo el apoyo que se pueda, gubernamental, del sector privado, del sector público, a cuando hayan cambios. Porque miren, hay que reconocer el esfuerzo de Limber Cruz. Como ingeniero, él es profesor, ha sido profesor en la Madre y Maestra en esas áreas. Hizo un trabajo difícil, porque cualquier cosa del 20 en adelante, todavía como fue para los que estuvieron 18 o 20, como ministro, por el asunto de la pandemia y otras cosas más, no es nada fácil. Personalmente considero que los trabajos de Limber Cruz fueron muy buenos, y como él terminó en la juramentación de, sí, agradezco a mis colaboradores por los éxitos que se tuvieron. A final de cuentas,
quedó un mensaje muy claro del presidente Luis Abinader de la rotación de los hombres, de dejarlos ir o de buscarse nuevas cosas, porque como veremos, hablaremos de otras cosas en unos minutos. Sí, es importante no solamente el decreto de Limber Cruz, sino un decreto que abarcó a muchísima gente, que todos se esperaba un cambio en el gobierno, pero siempre, se dio. Que siempre es bueno. Que siempre es bueno, porque siempre es bueno cambiar las caras de todas estas personas que... eso estimula. Que estimula mucho, porque la gente a veces se acurrucan en las posiciones. Y lógicamente tú y yo que hemos trabajado en el tren administrativo, yo fui director de ganadería y tenía que tomar a veces decisiones de cambiar a un director regional pecuario para otro lugar o sustituirlo como fuera. Pero establecimos en el grupo de ganadería, que creo que todavía permanece, una consultoría de todos, porque no es un hombre que dirige las cosas, es una idea, un conjunto que traza normalmente el ministro de Agricultura, y al ministro de Agricultura se la traza el presidente de la República, y al presidente de la República se lo traza el país. Que por cierto, de Olio y demás queridos oyentes, en este programa vamos a presentarle a ustedes algunas anotaciones sobre uno de los cultivos más importantes, a mi entender, para el país en la alimentación, en la agroalimentación principalmente, es las auyamas, un cultivo que puede ser considerado tropical totalmente y nuestro, aunque ya se ha sembrado en regiones cálidas y frías con diferentes tecnologías. Las auyamas, como ustedes verán, es un cultivo que merece el respeto de las autoridades para ser utilizado en una simpleza, llevarle o alto contenido de vitamina A en algunas variedades de auyama que afectan a algunos niños, pero eso tiene su corrección, como todo bien que es bueno o malo. Vean esto con delicadeza y piensen que algunos dirán, y yo puedo cultivar y crear auyama. Bueno, de las cucurbitáceas, esta es una, y dentro de las auyamas hay muchas variedades que pueden ser cultivadas en mi casa rural o en mi finca o con metodologías como vean el programa. Había un presidente de la República que decía arroz, habichuela y carne. Sí. ¿Cuál carne? No importa, carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, carne de... Pero yo hago esta referencia, sí, porque la auyama, sí, que tú haces referencia, yo la habichuela mía, si no es con auyama, no la como. Sí, entonces me como la habichuela con más gusto, sí, que todo el gusto. Pero es que la auyama es un saborizante, pero es que tiene un contenido alto de nutricional, y por eso vamos a comenzar un serial de exposición de cultivos y de crías pecuarias en este caso. Como también les pido, vean ustedes algo que hemos hablado mucho. Personalmente, de Olio lo sabe, que soy un enamorado del bambú. He tenido que ver mucho con el bambú para las cajas flotantes que introdujimos en nuestros cuerpos de agua, y la acuicultura así ha traído muchos beneficios a muchas personas. Pero recuerden, señores, y ustedes lo van a ver en el documental de bambú, las bellezas que se pueden hacer con esta planta, que se le llama la planta de los 1000 usos. Si hay culturas en el oriente con el uso del bambú, también los hay en las Américas. Si usted va a Colombia, conoce de algunas variedades de bambú que crecen en nuestra América tropical y han sido seleccionadas, mejoradas. Y el bambú es una exquisitez para las construcciones cuales sean. Se puede transferir. Bueno, dejémoslos para que ustedes vean esto y sigamos hablando en el futuro y se enamoren también del bambú. Sí, porque el bambú es bambú. Hay que cambiarle el nombre, hay que ponerle otra cosa, porque verdaderamente en una casa que tuve mi suegra, ofrézcome silla, mecedora. Ojalá mostrar esa fotografía. Ojalá, sí, aquí están. Sí, porque realmente, mira,
Tú sabes cuál es una de las ventajas mejor, y claro, estamos hablando como agrónomos, ya lo hemos hablado antes. Señores, una de las grandes ventajas del bambú es que es maderable. Se puede comer, pero también es maderable. Y en un proceso de selección de las variedades buenas que nos trajeron los taiwaneses y que nosotros hemos sembrado y desarrollado, en 5 años podemos producir una millonada de tablas y de parquet y de maderas gruesas, lo que usted quiera con bambú, porque la tecnología existe. Esta es una planta que permite el uso de la tecnología, que por cierto, exhortamos a nuestro querido Oliverio Espaillat, el nuevo secretario de Agricultura o ministro de Agricultura, como se le llama ahora, que vea esto importantizándolo junto con medio ambiente, porque bambú pertenece más al área de medio ambiente y a foresta. Agroforesta es una cosa diferente, pero tenemos que considerar seriamente el bambú. Y debo decir una cosa importante, Emilio, en este programa de televisión, que aunque no es político, sí, pero debemos mencionar los aspectos relacionados a la cultura en general. Lo que pasó con Maduro en Venezuela es un asunto especial. Todavía al día de hoy, cuando estamos grabando el programa, no se ha definido. Es muy indeciso. Es muy impreciso. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con Donald Trump, ni estamos de acuerdo con Maduro, ni estamos de acuerdo con ese asunto. Ese es un problema que hay que dejárselo a los venezolanos y pedirle a Dios que las manos externas sean siempre limitadas, porque como toda moneda, la política es así, cara o cruz. Y ahora con la llamada inteligencia artificial se están prestando tantas cosas malas y sabiendo que se pueden desarrollar bien. Yo uso mucho de que la tecnología es muy buena. Una de ellas fue que el hombre comenzó a utilizar el hierro y a utilizar y hacer el hierro como instrumento de labranza, pero hizo también cuchillos y comenzó a matarse a machetazos o a cuchilladas. La tecnología es lamentablemente de doble vía y pedirle a nuestra querida Venezuela que le salga todo de lo mejor posible, porque creo que es más o deben ser más las buenas intenciones a favor de cualquier sociedad que las malas, pero que este 26 nos traiga a nosotros como República Dominicana lo que todos queremos, porque queremos y necesitamos la unión entre todos los sectores de óleo. Y aunque tú lo dijiste, no es un programa político y no somos activistas políticos, por Dios, unamos voluntades. El ejemplo del 25, donde 4 presidentes dominicanos, 1 en función y 3 expresidentes se juntaron a hablar, que todos los grupos políticos, que todos los grupos empresariales nos unamos todos. Vamos a utilizar algo que tú y yo estamos muy bien relacionados históricamente. Los clubes activos 2030. Fuimos ambos de los clubes activos 2030. Ojalá, quiera Dios, quiera mi Dios, que tengamos unificación de muchos 20-30 ciudadanos, ya sea a través de los clubes activos o cualquier otro club o cualquier otra cosa. Porque, señores, mejor que este país no hay otro. Así mismo es. Olvídense. Los que conocemos otros y hemos conocido en muchos países podrán tener muchas cosas artificiales y de ricuras que nosotros copiamos, pero mejor que esta sociedad, Duarte, Sánchez, Mella, Luperón y demás, gracias por haber luchado por este país. Y veamos el 26 con mucho optimismo. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo.
Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Les voy a mostrar una cabaña que estamos construyendo aquí en Córdoba y algunos de los detalles que estamos desarrollando. Aquí el terreno, una de las situaciones que tuvimos que resolver primero es que el terreno está en declive, o sea, viene subiendo el terreno y hay lugares que están rellenos. Se hicieron aquí inicialmente unas bardas como muros de contención y fueron rellenados con arcilla y tierra. Entonces tomamos la decisión de hacer unas zapatas hasta tierra firme. Se hicieron en este lugar unas zapatas hasta encontrar un terreno ya más firme, y se hicieron estas de concreto y unas traves pues para darle un mejor soporte, para no pelearnos con la parte física del suelo. Ahí dejamos al fondo una cisterna que no se quiso que se cambiara de lugar, entonces la cisterna se quedó ahí abajo y se deja un espacio en esta parte como que se va a utilizar como bodega, un espacio pequeño pero como bodega. Aquí empezamos a poner sobre esto, sobre las traves. Ya hicimos la colocación de algunos castillos de bambú. Se fueron colocando cuatro bambúes atornillados en cruz para evitar el desplazamiento, con unas varillas ahogadas para tener ahí ya un mejor soporte. Y en los ángulos, en cada uno de los ángulos, se pusieron ya los soportes o contravientos. Aquí en las partes laterales se tomó la decisión de hacer un panel, con cemento. Esto después se va a pintar o barnizar para evitar la humedad con la lluvia. Esta cabaña consta de sala, comedor, cocina, un baño y una recámara, un área de blancos y un tapanco. Las ventanas se tomó la decisión también de hacerlas en aluminio, poner ventanales grandes con vidrio filtrasol para darle también un toque de elegancia, y se dejaron algunos vivos en bambú como marcos. Aquí está una parte de jardín que va a ser una terraza con jardín. Se quedó un pequeño volado para evitar quitar los árboles. Se están respetando los árboles, no talar ninguno. Aquí se hizo ya un biombo con un pequeño dibujo, con bambú para dar un acabado y un realce al bambú. Aquí vemos ya cómo queda la ventana
interno que da lo que es la sala. En la parte de arriba todavía falta repellar con cemento esta parte. Y estos biombos se van a quedar así con el dibujo visible. Aquí tenemos ya algo de la materia prima que sobra, que estamos utilizando. Esta área es el área de cocina, donde estoy ahorita parado, es el área de comedor. Y estamos utilizando todo este material que estamos reciclando, es basura, y toda esta basura está dentro de los muros. Toda esta basura está rellenando lo que son los biombos. Cada uno de estos biombos o paneles están rellenos con esta basura. Bien, de este lado es la cocina. Aquí ya dejamos esta parte de muro también con un aparente. El área de blancos. Aquí falta instalar lo que es la escalera. Aquí hay una escalera, se va a poner metálica para evitar ocupar más espacio. Se va a cerrar, es un closet. Todavía falta diseñarlo. Salimos por un pasillo principal. Aquí todavía estamos terminando lo que es el baño, la parte interna. Todos estos muros, estos paneles van repellados con cemento y se le va a poner azulejo para evitar que la humedad vaya deteriorando la parte interna del biombo de bambú. Aquí ya pasamos a lo que es una de las recámaras, que tiene un tamaño aproximado de 4.5 por 4.5, o sea, un tamaño ideal, adecuado para una recamarita. Tomé la decisión de colocar 4 bambúes en las traves a una distancia aproximada de 2 metros, 2 metros y medio, para soportar muy bien el bambú que colocamos para el tapanco. Queda aparente por la parte de abajo, y en la parte de arriba se coló una losita de cemento. Se le va a poner su loseta para tener un acabado bonito, y aquí va a quedar ya repellado o en aparente, que ahorita pues se pretende hacer un cambio y dejar mucho bambú aparente. Todo posiblemente se cambie para dejarlo como bambú aparente. Aquí dejamos lo que fue el bambú rollizo. Se queda el bambú rollizo como una pared visible. Todavía nos hace falta tapar la separación entre bambúes, los huecos. Vamos a utilizar un silicón flexible, diferente al que comúnmente se utiliza para los vidrios o para las fugas de agua. Este silicón es más flexible. Recordemos que el bambú no es completamente derecho, el bambú tiene curvaturas, y también los nudos, los entrenudos del bambú nos hacen que queden estos huecos por la misma separación que tiene el bambú. Vamos a subir ahora a lo que es lo que estamos haciendo con el tapanco. ¿Sí? Aquí por una escalera provisional. Aquí estamos subiendo lo que es el área de tapanco. Los barandales ya de la escalera se están haciendo unos dibujos para lo que es el barandal, la barandilla protectora que cubre el hueco de la escalera. Aquí es en donde va a llegar el desplazamiento de la escalera, y toda esta pared se va a fabricar un aparente en bambú con panel, con dibujo, como se está haciendo aquí en estos muros, para hacer lucir más pues este material. Aquí tenemos una muy bonita vista a lo que es una parte de Córdoba, una de las colonias de Córdoba. Ahí pasa la autopista que va de México a Veracruz. Es una bonita vista con mucha ventilación. Aquí se tiene mucha ventilación, y este es
barandal. Todavía falta colocar las ventanas y se tiene que hacer un diseño de ventana. No se va a ocupar aquí el aluminio, se va a usar el bambú y se van a diseñar ventanas con bambú. Y toda esta parte de biombo se va a cambiar por una aparente para realzar el material, darle realce al material de bambú. En este barandal también se va a hacer un dibujo similar al de la barandilla de la escalera. Y toda esta parte también está la sugerencia de cambiarlo por bambú aparente, como los biombos que están al fondo. Toda la estructura del techo se utilizó el bambú. Se está utilizando la lámina esta galvateja que se llama, algunas láminas de policarbonato transparente para permitir la entrada de luz y que el lugar esté iluminado. En esas paredes de ladrillo se van a demoler, es una barda que ya existía, se van a demoler para dejar dos ventanales grandes para tener una vista a la terraza y al jardín. Pues esta es la cabaña, una de las cabañas de bambú que estamos construyendo aquí en Veracruz, Córdoba, Veracruz. Saludos a todos. El Jardín de las Frutas y las Especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas, guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además, tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monte Plata. Teléfono 829-959-9960. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó
la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Wing, llegó la fibra Wing. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wing. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Las auyamas, uno de los víveres más importantes en la dieta dominicana, lo constituyen las auyamas. Y cuando decimos, lo pronunciamos con la S, es porque la auyama, llamada cucurbita, porque ese es su género, y generalmente la conocemos como cucurbita máxima o cucurbita fisifolia, son muy importantes para todos por su valor nutritivo. La auyama tiene también para nosotros otro significado. Es originario de nuestro continente, nuestro ambiente, y fue de los primeros víveres que conjuntamente con la yuca, nuestros pobladores taínos la utilizaban ampliamente en su dieta diaria. Es de los víveres, quizás uno de los de mayor contenido de proteínas y de vitamina A que se disponen, lo que la hace por lo tanto de mayor apetencia para alimentar a la población. Como verán en el programa, la diversidad de sus frutas, los diferentes tipos, como llamamos, son pequeños, redondos, alargados, grandotas, son de masa sólida, algunas de masas huecas, en fin, son muy diferenciados, pues cada clon o cada variedad es diferente una a la otra, y con la ventaja de que surgen siempre nuevos porque mutan debido a que los insectos, que esta planta los atrae mucho a través de su flor, hace que tengamos cambios y desarrollo de nuevas variedades que, aunque no la esperemos, surgen. Su importancia económica como alimentos es considerada la planta que provee más provitaminas, y especialmente A, y caroteno, que es vitamina A, pero una fuente vital para la piel, para el desarrollo, para el crecimiento, para la vista. De ahí es que muchas veces, siendo uno pequeño o uno a los niños le aconseja, tienes que comer auyamas lo más que se pueda. Lógicamente, como todo víver, si se consume de diferentes formas, es muy atractivo, porque este tiene una diversidad de presentaciones que veremos más adelante, que varía desde lo dulce hasta un puré o un simple pedazo o trozo de auyama salcochada. Por unidad de superficie, llámese, si yo lo que tengo es una pequeña unidad, o una pequeña parcela, o un pequeño patio, la auyama es de los víveres que más puede proveer por unidad de superficie los alimentos. Tanto así que una de las condiciones, además de condiciones propias de cuando tú ingieres este alimento, que tú puedes decir, me ayuda con el colesterol, es rica en sólidos solubles y en azúcares, es que al producirse en los patios, uno dice, este es mejor que otros víveres, porque yo lo cultivo en mi patio, lo cultivo en mi casa, y siempre será un atractivo
considerable con el espíritu hogareño. Otra de las características importantes de este rubro es el potencial de exportación que siempre ha tenido. Recordamos que desde Santiago, lugar donde vivimos por muchos años, somos como santiagueros, vimos las exportaciones de diferentes líneas o auyamas que se vendían o se producían para venderse localmente y para la exportación. Las colonias internacionales que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos en el este, llámese Nueva York, Miami y otras, donde hay muchos dominicanos y de otras nacionalidades, las auyamas son mis preferidas por las diferentes presentaciones que hacemos con esta fruta. Actualmente, la siembra de las auyamas, por sus características de ser una planta que aguanta sequía, que es trepadora, que se puede cultivar encima de un muro o de un camellón. O sea, esa diversidad le ayuda a uno a considerar que se puede dar en muchos lugares, inclusive en zonas donde mejor crece y se desarrolla, es en zonas semiáridas y hasta las áridas, con gran ventaja para la población, las auyamas, que consiste en que con los sistemas de riegos, inundación por encharque no, por surco sí, o riego presurizado, por goteo o inclusive hasta por aspersión, usando la microaspersión. Regiones del país como zonas semisecas se han caracterizado. Sin embargo, provincias como Puerto Plata, Santiago, Baní, Azua, para poner ejemplo de las dos regiones principales, son muy productivas y la gente o los productores llegan a entusiasmarse en su cultivo, como dijimos, por la exportación o el amplio consumo nacional. Eso no quiere decir que regiones de más lluvia, como el caso de Villa Altagracia, o regiones del este, donde hay una pluviometría mayor, pueden ser cosechadas o producidas de diferentes formas y con diferentes tecnologías, pero siempre preferiblemente con levante o de una forma usando un tutor, ya sea un árbol o una palizada o alguna forma para que la fruta no toque ni las hojas necesariamente los suelos, porque la humedad tiende a producir esto. La época de siembra puede ser de sembrarse en cualquier época del año. Sin embargo, la decisión debe tomarse en cuenta con los precios de mercado. ¿Cuándo es que puede ser mejor el mercado si es para la exportación? La tecnología de hoy en riego por goteo o microaspersión han favorecido mucho este cultivo, como de otros tipos de plantas similares. Los aspectos agronómicos son variados. El clima en todo el país, porque tenemos la dicha de tener temperaturas cálidas y frescas durante todo el año, dependiendo de lo que queremos. Desde el nivel del mar hasta los 1500, 1800 metros de altura, con temperaturas hasta medias frías, digamos, tipo Constanza o tipo Jarabacoa o San Cristóbal en sus montañas, que se cultivan mucha auyama también, o Baní, o sea la Peravia, provincia Peravia, son ideales, pero debemos pensar también que en Pedernales, en sus alturas, o en San Juan de la Maguana, podemos cosechar esta o en cualquier otro lugar sin importar mucho las alturas, por las ventajas del cultivo. Recordemos que todas las plantas, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a su cultivo como a su consumo, pero todas requieren suelos fértiles, sueltos, y que pueden ser de mucho interés para su desarrollo. Sin embargo, si usted lo que quiere es una plantación comercial de auyamas, acérquese a los técnicos del Ministerio de Agricultura privados o de otras instituciones que comercializan o venden insumos.
asegúrese de hacer los debidos análisis de suelo, porque por más que sea, siempre tenemos que estas tienen una relación muy directa con los resultados que puedan dar los análisis de suelo para cada cultivo. Los sistemas de siembra generalmente son usados por 2 o 3 semillas por golpe. Las semillas sí siempre deben ser de la mejor calidad y de lo que usted quiere y desea, por razones muy obvias. Usted quiere una simiente que sea productiva, que sea buena. Ahora, se siembra de 2 y de 3, porque si hay que quitar una o si hay que movilizar una, tenemos la ventaja de que al crecer las auyamas y hacer de ramas y tener un sistema que ustedes la verán y la conocen, a ramificar, estas crecen y se desarrollan con cierta longitud, dependiendo por supuesto de las variedades que utilicemos. Pero estas plantas o estas variedades en condiciones climáticas de suelo de fertilidad y bien hechas, bien sembradas sus semillas y bien cuidadas del inicio, podrán crecer con mayor profusión que una que tiene la carencia nutricional. Sin embargo, algunas variedades de auyamas, porque producen mucha ramificación y usted quiere tener mejor calidad, le quita ramas, lo que se llama en este caso la poda, para obtener frutas mayores. Es bueno que ahí hagamos lo siguiente. Las variedades son de diferentes tamaños. Le dijimos redondas, alargadas, huecas, duras y grandotas. En algunos lugares del mundo se hacen competencias de algunas cucurbitáceas, de algunas auyamas que pesan decenas, cientos de libras y compiten para épocas y para premios. Pero estas no son las variedades nuestras, debido a que son desarrolladas para los climas fríos, como digamos Alaska, donde es corta el tiempo de producción, pero las variedades producen auyamas inmensas que son sabrosas y que generalmente son destinadas más que otra cosa a dulces, a los llamados pie, a las presentaciones, los pudines hechos con esta fruta que tanto aprecia uno por su calidad y nutrición. Además de algunas variedades de podarse, hay otras que tienden más a utilizarse con tutores, porque ellas por su naturaleza se enraizan, se pegan. Como ustedes ven, esos hilos que tienen ellas se amarran para no dejarse caer o para ir subiendo según van produciendo. Hay características muy particulares de las auyamas y sus familias de amarrarse, de ellas automovilizarse, vamos a ponerlo así, produciendo una categoría de fruta más limpia también, porque al pegarse de las verjas, de los emparrados o lo que sea, eso lo hace que sea más limpia. Una de las características de esta planta y sus familias, las cucurbitáceas, como dijimos, es eso de que por su desarrollo se le ponen lo que le llamamos sentaderas, para que no se dañe pegándose con el suelo, ya sea por la lluvia, cuando hay exceso de lluvia, o que un hongo las manche. Recordemos, y ustedes estarán viendo, la diversidad tan grande que hay de auyamas, que requiere que en muchos casos la sentadera, ya sea de diferentes maneras, utilizando trozos de palo, hay especiales productos para eso, o también inclusive en el trópico, en condiciones nosotros, si tenemos suficiente, hasta con jícara de coco se pueden utilizar para que la planta no pegue al suelo. ¿Por qué? Hay variedades que son ornamentales, ricas en comida, pero son espectaculares, son muy bonitas. Y se tiende también a guardar por razones culturales, y se dice que cuando tú tienes una casa, en una casa o en tu casa o en tu oficina, una fruta de las auyamas, que tú la has sabido cortar con una tijera de poda o con un cuchillo filoso, esta
si no se le corta el pedúnculo, puede durar meses como adorno. Y eso es muy llamativo y muy competitivo con otras cosas. Un buen regalo de Navidad, un buen regalo de cumpleaños, puede ser utilizando esa diversidad de frutas que podemos producir, pero esas hay que cuidarlas y producirlas con los tutores de sus inicios. El control de las malezas, como en todas las plantas, todos los cultivos, es muy importante. Nosotros comenzamos sacándole, cuando sembramos las plantas, las malezas mecánicamente, ya sea con una maquinaria o con un sistema de caballo limpiando, o con asadas. A veces también, lógicamente, sacándola manualmente. En algunos casos se puede hacer el llamado o la utilización del herbicida preemergente. Usted riega, después riega su preemergente, siembra y le permite a su planta desarrollarse. En lo que crece la maleza, maleza quiere decir plantas malas, para que no compitan con el desarrollo de ella. Sin embargo, las auyamas tienden, dependiendo de las variedades, a crecer rápidamente y a cerrar. El marco de siembra, que es algo que tenemos que tener presente, puede ser de 2 o 3 metros en forma cuadrangular o lineal según el sistema, si utilizamos los muros, los camellones y esas cosas, pero en términos generales ellas tienden a cerrar bien y es muy importante para que se controlen las malezas. Sin embargo, como toda planta atrae plagas, las plagas, generalmente insectos o enfermedades, tienden a dañar el cultivo. Pero si usted sabe y conoce su cultivo, puede aplicarle elementos que tiendan a evitar que esos insectos le dañen su plantación, para que no nos encontremos con animales o insectos dañinos. Sin embargo, usted debe comprender que las auyamas de por sí, como toda planta, son hospederos de plagas y de enfermedades. E inclusive encontramos frutas que hasta con insectos comunes y corrientes, inclusive tenemos que cuidarnos porque producen muchos insectos beneficiosos, como son las abejas, que no queremos que se mueran. Al contrario, las protegemos para que fertilicen la flor de las auyamas y tengamos mayor producción. Por eso es que el consejo de un agrónomo o de una persona conocedora del cultivo es importante en el manejo de las plagas y las enfermedades de las auyamas, que pueden ir desde lo que llamamos como simples casos, como los efectos de los minadores de las hojas, que causan ciertos problemas y llevan a enfermedades, como medidores o los pulgones que afectan el cultivo. En las enfermedades conocemos del mildew, alternaria, el fusarium y otras fungosas. Pero hay que ser práctico conociendo el cultivo para adueñarse del conocimiento, aprender para futuras producciones. Por eso es que educarse, aprender nunca es dañino. Al contrario, nos da el saber de cómo hacer las cosas. Y quien nos pueda ver, nos importa si es en televisión o en una docencia escolar o de sistema de extensión, siempre deben recordar que la educación es la mejor arma para poder combatir las enfermedades o los daños que puedan tener cualquier cultivo. Ahora, cuando llega el momento, ya sea 90 o 120 días de haber sembrado nuestra querida semilla de las auyamas o las matas en plántulas, que en muchos casos, al tener pocas semillas, preferimos ponerla en fundas o ponerla en bandejas y sembrarlas desde ya de esa manera. Eso es metodológicamente bueno si usted puede hacerlo, está dispuesto a hacerlo o quiere dejar que crezca una matita en un tarro o en una funda y pueda crecer 4, 5, 6 pulgadas y sembrarla ya con un terreno húmedo y bien sembrada. Esas son metodologías de siembra importantes, pero sí seguro, cuando llegó la época de cosecha
que usted se da cuenta de que la fruta comienza a cambiar por su madurez, o dándole a ella por encima. En algunos casos, tradicionalmente nuestros productores con sus uñas le rasgan un poco para ver qué tan dura ya está. Y lógicamente, si usted lleva registros, entre ellos el registro de siembra, y la variedad que usted sembró está en el rango de los 90 a 120 días, es obvio que ya puede cosecharla. 90 o 120 días en invierno son de luz menos que en pleno verano. Por eso quienes siembran, porque podemos sembrar las auyamas durante todo el año, deben tener siempre presente esa metodología de cuándo podrá estar o uno opte por cosechar las auyamas. La cosecha sí es aconsejable hacerse con una tijera o un cuchillo afilado, porque recordemos que es una herida que sufre la planta, y si la cortamos mal, la arrancamos y el sufrimiento de la planta atrae hongos que van a dañar la planta, además de que por naturaleza de la fisiología de la planta, al usted cortar el pedúnculo, obviamente la planta sabe que ya eso no va a seguir creciendo y no envía igual cantidad de savia para ella, porque generalmente una auyama produce más de una fruta, o sea, una auyama produce más de una auyama por mata, y es importante saber eso y proteger esa situación. Las ramas como le llamamos al caso de las auyamas o de las familias de las auyamas, que no son igual que una rama de mango o una rama de cajuil, etc. Son muy importantes que se las tengamos siempre encaramadas en los muros y no que le den, que caigan en agua, en encharque, porque eso es fatal para este tipo de cultivo. No quiere decir que en una plantación que usted tenga de varias tareas de auyamas y hay cierta humedad o encharque, todas se van a morir. Pero si usted promueve esa práctica de dejar que la humedad afecte su cultivo, propicia que los hongos se multipliquen y sean transmitidos. Los mercados, como dijimos, son los que deciden utilizar qué variedad. Unas variedades son por dureza, para consumo, que a la gente le gusta una auyama dura, una que sea más suave, una que sea para sancocho, y las hay, después las amas de casa o uno mismo aprende a ver cuál es la más productiva para eso. Una que son para mercados que hay que exportar y deben ser embaladas y cargadas o en sacos o preferiblemente en cajas, dependiendo de los tamaños. Todo eso va a corresponder de acuerdo al mercado o al mercadeo de lo que usted sembró, siguiendo un patrón de conocimiento que es cómo son los mercados para eso. Claro, si yo lo que voy a hacer es quipe de auyama o hacer una mazmorra o un puré de auyama, es una situación totalmente diferente a otras que podemos considerar como viandas o como dulces o como papillas y puré. Pero también recordemos que le dijimos que en algunos países se utilizan muchas las auyamas para adornos. Si usted la corta bien, si usted la crece bien, y generalmente estas son síntomas de abundancia, de alegría. Se puede vender muchas auyamas desde la óptica del adorno para los hogares, porque traen alegría. Dicen que el que nace con suerte es que nació como la auyama, con la flor pegada y criado en... Por último, es muy importante que sepan, señores, yo he comido hojas de auyama y son muy apreciadas, pero tiene unas desventajas. O usted cultiva las variedades para flores, que usted le puede sacar 4 o 5 y dejar 1 o 2, o si usted le coge con saborear una flor de auyama tierna, óigase bien, va a hacer que esa no vaya a producir una auyama. Es una decisión de usted, pero de que son ricas, son ricas.
y les aconsejo a aquellos que puedan utilizarlo, así lo hagan. En el futuro esperamos que ustedes también puedan ver que además de quipe de auyama, además de lo más común para nosotros es la mazmorra de auyama o el mangú, o el flan de auyama como dulce, o la crema de auyama como sopa, y otras comidas que son de mucho aprecio en la culinaria internacional, podamos tener un manjar como lo es el caso de las auyamas.